Bueno, camaradas, compañeros y compañeras, comenzamos ya este acto titulado Genocidio en Gaza, aunque evidentemente hablaremos de Palestina en general y del genocidio que está cometiendo Israel sobre el pueblo palestino. Pero nos parecía bien titularlo así, sobre todo por la masacre que se está cometiendo en estos últimos días sobre la población de Gaza. Lo primero, decir que es un orgullo como secretaria política del UJC compartir mesa tanto con Sausan como con Manu. Manu, que siempre se ha volcado desde el partido, evidentemente, y como diputado en la causa internacional y en la causa palestina. Y para nosotros, desde la Juventud Comunista, la verdad que es un orgullo compartir mesa con él y con Sausa, evidentemente, que siempre están los conflictos en las calles, que es donde hay que estar, y en las asociaciones y en lo colectivo, ¿no? Este acto, yo solo voy a introducir un poco, porque más que nada lo que yo tengo que hacer es presentar, para eso están ellos dos aquí para hablar. Pero sí que quería introducirlo un poco y dejando claro a qué venimos hoy aquí. Y venimos a explicar qué pasa realmente en Gaza y qué pasa realmente en Palestina. Porque parece que según los medios de comunicación convencionales, los medios de la derecha y la ultraderecha y el poder mediático, parece que el conflicto comenzó el 7 de octubre. Y es que parece que, bueno, ellos justifican que Israel asesine diariamente a civiles palestinos con que jamás cometió un atentado terrorista y eso así ya está justificado que puedan cometer la masacre que están cometiendo. Y nosotros decimos que no, que al menos hubo un momento en el que para conocer las causas históricas se estudiaba y se conocían las causas anteriores para después llegar a un análisis concreto de la realidad concreta y decir, vale, esto pasa por algo, no pasa porque un día alguien se haya levantado con un pie cambiado. Pero claro, ahora parece que en esta era de la posverdad lo que cuenta es que algunos tertulianos, algunos bocachanclas, puedan decir lo que les dé la gana delante de un televisor o en un canal de YouTube. Para introducir esta explicación, a mí siempre me gusta cuando me pregunta la gente que no está metida en el día a día en la política, yo siempre les cuento, bueno, esa consigna que gritamos siempre en las calles, en las manifestaciones, ¿no? Israel asesina, Europa patrocina y yo siempre añado y Estados Unidos financia. Israel asesina, ya va por 15.000 asesinados, más de 6.000 son niños, más de 4.000 son mujeres. Y Israel asesina, está cometiendo un genocidio, un exterminio, y parece que no pasa nada. Y eso es el Europa patrocina. Europa no solo patrocina, sino que silencia, comete algo que es peor incluso, que es el silencio, el omitir lo que está ocurriendo, el no dar las explicaciones que tiene que dar y evidentemente no apoyar la causa palestina frente a lo que está cometiendo Israel, que es una barbarie. Y bueno, siempre la derecha dice, no, es que Israel es la única democracia real que hay en la zona, ¿no? Y nosotros decimos, vale, la única democracia liberal. Pero es que no hay nada más parecido un fascista o un nazi que un burgués asustado. Eso también tenemos que decir. Y ahí ya viene con aquí ya podemos entrar con el Estados Unidos financia, ¿no? Y evidentemente es que Estados Unidos, el porcentaje que destina a armamento anualmente, el 53% lo destina a Israel. Y toda la pasta que destina anualmente a causas militares lo destina el 53% a Israel. Esto es una barbaridad. Por algo será. Y encima nos encontramos con algo mucho peor. Y es que cuando Israel bombardea Gaza, la mayor parte de estas multinacionales yanquis que cotizan en bolsa con armamento suben en bolsa. Es decir, sacan rédito económico de una barbarie. Antes se decía que se fabricaban armas para combatir en guerra y ahora decimos que es que se fabrican guerras para poder vender armas. Y esto es bastante trágico. Verdad que estoy un poco resfriada. Y ahora ya sí, yo me callo porque yo creo que tampoco tengo mucho más que aportar. Y empezamos con Sausa Alcuri Marín, que ella pertenece a la asociación UNADICUM, al movimiento de mujeres palestinas Al-Jarama, a la plataforma de solidaridad con Palestina en Sevilla y es hija de refugiados palestinos. Y cuando quieras, Sausa, pues yo te dejo el micro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación a este acto. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Gracias al Partido Comunista de España, la Unión de Juventudes Comunistas de España. Sí, efectivamente, vengo en representación de varios colectivos.
Estoy en más, ¿eh? Lo que pasa es que cuando somos poquitos estamos en muchos colectivos al mismo tiempo. Pero bueno, como bien ha dicho Carmen, vengo en representación de la Plataforma de Solidaridad con Palestina en Sevilla. La plataforma, tengo aquí a uno de los compañeros, a Pedro Moreno, que está presente aquí, que es uno de los fundadores. Y concretamente, si no me equivoco, si no tú me corriges, Pedro, la plataforma lleva existiendo más de 20 años aquí en Sevilla, haciendo actividades cada vez que, bueno, continuamente, ¿no? Desde que se fundó. Y aparte, bueno, en estos últimos días, desde que comenzó el genocidio actual, la etapa actual del genocidio, la verdad es que estamos haciendo muchísimas actividades, movilizaciones en la calle, charlas de todo tipo, en colaboración con muchas entidades. Aquí tenemos también a nuestro compañero Antonio de la Red Activista Izquierda Unida, que hace poco también tuvimos una actividad en La Sirena. En fin, estamos haciendo actividades por todos los sitios a los que nos llaman, ¿no? Porque la ocasión, desde luego, no merece otra cosa. También soy parte, como ha dicho Carmen, de la asociación de UNADICUM, bueno, en primer lugar del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, que es un movimiento de mujeres que existen actualmente en el Estado español y en Latinoamérica, que lo que pretendemos es dar a conocer y visibilizar la lucha de las mujeres palestinas, que trata de invisibilizar, se trata de invisibilizar desde aquí, desde Occidente, desde los medios de comunicación occidentales, tras el discurso de la islamofobia, que ya todos y todas conocemos. Y por último, pertenezco a UNADICUM, que lo he querido dejar en último lugar, porque la asociación UNADICUM es la que, digamos, con la que entré más de lleno, aunque yo ya llevaba tiempo en contacto y participando con la plataforma de Sevilla, pero fue realmente con UNADICUM con la que yo me sumergí de lleno en los colectivos de solidaridad con Palestina, y fue en UNADICUM como conocí al compañero Manu Pineda. Bueno, realmente lo conocí antes de que se fundara UNADICUM, en un acto en Málaga, me acuerdo perfectamente cuando fue la flotilla de la libertad del año 2010, en aquel barco turco Mavi Mármara, en el que asesinaron a 50 activistas turcos, y Manu empezó también a mover actividades con el tema de Palestina, y ahí fue cuando lo conocí. Y bueno, la verdad es que no me voy a extender mucho en la parte que me toca, porque pienso que tenemos aquí a una persona brillante, si me lo permite, porque es brillante, porque es brillante en lo político y es brillante en lo personal, ¿no? Desde mi punto de vista y desde en la relación que tengo yo con el camarada. Manu, además, es un político bastante atípico, porque es un político que la verdad que no sé muy bien qué hace en el Parlamento Europeo, porque no tiene mucho perfil institucional, todo hay que decirlo, pero yo creo que engancha por eso, es un tío que engancha por eso, porque lo da todo con la forma de expresarse que tiene, la verdad es que lo significa muchísimo. Manu, además, estuvo viviendo en Gaza durante una buena temporada, 3 años si no me equivoco. En el genocidio que se produjo en el año 2014, Manu vivió aquella ofensiva por parte del ejército sionista, la vivió de primera mano, estuvo colaborando con las ambulancias en la Franja de Gaza, recogiendo muertos y heridos con sus propias manos. Eso no se puede decir de un político que está en el Parlamento Europeo. Creo que en eso estaréis de acuerdo conmigo. Y bueno, antes de darle la palabra a Manu, simplemente por hacer una breve introducción, que supongo que muchos y muchas de vosotros ya sabéis, no hace falta que ahondemos mucho en el tema, porque seguro que la mayoría de vosotros y de vosotras tenéis bastante formación en este asunto, pero no me gustaría dejar pasar por alto y recordar, que siempre está bien recordarlo, que la lucha del pueblo palestino es una lucha anticolonial y antiimperialista. Eso no podemos perderlo de vista nunca. Y más en un lugar como este, ¿no? Que es la sede del Partido Comunista, y que tenemos muy claro todos y todas la perspectiva, ¿no? de la lucha anticolonial, la lucha antiimperialista y la lucha de clases también. Esto no empezó, como bien ha dicho Carmen, el 7 de octubre, ni siquiera empezó en el año 1948, cuando se produjo la Nakba.
Esto empezó desde varias décadas antes, desde que se fundó el movimiento sionista internacional a finales del siglo pasado. Esto comenzó cuando todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra, a espaldas de los pueblos árabes, se repartieron ya las tierras que en ese momento pertenecían o estaban bajo la dominación del Imperio Otomano. Empezó también cuando terminó la Primera Guerra Mundial y el ministro de Exteriores de aquel momento de Gran Bretaña, el señor Balfour, prometió, mediante una carta dirigida al movimiento sionista internacional, constituir un hogar nacional judío en la Palestina actual. Un hogar nacional judío que el término hogar no deja de ser un eufemismo, se refería claramente a un Estado judío sionista dentro de las tierras palestinas. Y ahí fue realmente cuando empezó todo. Luego, por supuesto, vino la Nakba, como ya conocemos, en el año 1948, la creación unilateral del Estado de Israel. Y desde mucho antes de la creación del Estado de Israel, el pueblo palestino está luchando contra el proyecto colonial que es Israel. Israel, recordemos que no deja de ser una colonia de Occidente, es una colonia de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que además la compañera lo ha introducido muy bien cuando ha dicho lo de que Europa patrocina y Estados Unidos financia, porque es cierto, es absolutamente cierto, y no debemos perder esa perspectiva y debemos explicarlo allá donde vamos. Israel, no contento con la parte de territorio que se ha quedado y que conocemos, bueno, ya sabemos cómo está configurada hoy en día Palestina, en la que tenemos la Franja de Gaza pegada al mar Mediterráneo y los territorios ocupados de Cisjordania, en un sitio que está completamente desconectado en lo geográfico de la Franja de Gaza, y dentro de la propia Cisjordania la población vive en guetos, separados por checkpoints, separados por el muro de la vergüenza y separados por las colonias ilegales de los colonos sionistas que viven alrededor. No contento con eso, Israel, en esta operación que ha comenzado el 7 de octubre, ha intentado colonizar también la Franja de Gaza. Dicen que lo han conseguido, dicen que se han quedado con parte del norte de la franja, que se han quedado con parte del centro, pero sin embargo los rehenes israelíes que han sido liberados hasta ahora, en los 4 o 5 días que llevamos de tregua, jamás los ha liberado en el centro y en el norte de la Franja de Gaza, con lo cual la narrativa israelí se está contradiciendo ella sola, ¿no? Esto por poner tan solo un ejemplo de la mentira de los aparatos de propagación, de propaganda sionista. Como ha dicho Carmen, son más de 15.000 mártires los que han muerto, los que han sido asesinados por el ejército de Israel. Como ya sabéis, han sido atacados varios hospitales. La Franja de Gaza se ha quedado sin suministros de ninguna clase. Y Israel está aprovechando esta escasa tregua, para intensificar la violencia en Cisjordania. En Cisjordania son ya más de 200 los palestinos asesinados. Son, creo que, si no me fallan las cifras, 3.000 personas las que han sido apresadas desde el día 7 de octubre en Cisjordania, si no son más. Y desde luego, perdonad, voy a beber un poquito de agua. Y desde luego lo que tenemos que seguir haciendo desde aquí, desde la sociedad civil, desde las instituciones de aquí, los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, es seguir como hemos hecho hasta ahora, seguir saliendo a la calle, seguir denunciando la complicidad que siguen mostrando los gobiernos occidentales con Israel, porque que no nos engañen, que el hecho de que Pedro Sánchez haya dicho que va a llevar a la Unión Europea la propuesta del reconocimiento de Estado palestino, eso no es alinearse con el pueblo palestino en absoluto. Que no nos vendan la película de que ahora de repente Pedro Sánchez está al lado del pueblo palestino, porque eso es absolutamente incierto. No voy a meterme en ese fregado porque Manu lo tenemos en el Parlamento Europeo y él nos va a explicar mejor que nadie qué es lo que hay que hacer para realmente deslegitimar y desacreditar a la entidad sionista de Israel. Yo por mi parte lo dejo ya y le doy la palabra a Manu. Muchas gracias.
Un poquillo lejos porque yo soy mucho y si no va... Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos, amigas, camaradas todos. Tengáis carné o no del partido. Lo primero, agradecer al partido, a la juventud de Izquierda Unida que monten actos como este y que tengamos oportunidad de intercambiar. Yo voy a intentar lo que intento casi siempre y nunca consigo, que es ser breve al objeto de que podamos luego intercambiar. Si veis que no lo consigo, como casi seguro que no conseguiré, me avisáis. Me pego un tironcillo. Quiero empezar también, pues, agradeciendo y alegrándome mucho de compartir de nuevo con mi querida amiga y compañera Sausan. El compartir un espacio de nuevo con ella, después de hace algunos años que no, bueno, algunos años, no tanto, ¿no? Yo al final termino viniendo por aquí casi todos los años con un motivo u otro, ¿no? Pero siempre un placer. Sausan, aparte de ser miembro de nuestra organización, es la coordinadora de nuestra organización. Cuando yo estaba allí en la Franja de Gaza, la que coordinaba la organización era ella. Y si no hubiera sido por el trabajo que hace ella de forma poco visible, pues las cosas las hubiéramos hecho menos efectivas de lo que las hicimos y creo que hicimos las cosas relativamente bien. Entonces, quiero agradecerle a Sausan el trabajo que hace siempre, en este caso por Palestina, que es su pueblo y creo que es de todos nosotros, pero de ella además por sangre, y además por la humanidad y por la justicia. Y luego, por supuesto, felicitarnos de tener aquí a una representante de la UJC, una UJC que por fin, bueno, allí tenemos al secretario general, secretario político, a Jesús, una UJC por fin recuperada para la sociedad con los pies sobre el terreno, trabajando en los frentes de masa, trabajando donde hay que trabajar y no trabajando contra el partido. Entonces, mi reconocimiento a todos los camaradas que habéis dado el paso al frente, un paso que me consta, que no ha sido fácil, que os está suponiendo un coste, pero nadie nos engañó, nadie nos dijo que esto fuera fácil, ¿verdad? Nadie nos dijo que íbamos a llegar aquí para recibir aplausos y besos, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer siempre tiene un coste y os agradezco personal y políticamente que hayáis dado este paso adelante. Aterrizando en el tema que nos trae aquí, bueno, ya las dos compañeras han dejado claro el primero de los mensajes que creo que tenemos que tener claro todas y todos. Esto no empezó el 7 de octubre. Esto empezó a finales del siglo XIX. Y aquello que diseñaron a finales del siglo XIX lo van implementando paso a paso como tenían diseñado. Y una pequeña ampliación a la información que han dado las dos compañeras. Todos sabemos cómo es la bandera de esta entidad criminal, ¿no? Todos sabemos que tiene la estrella de David en medio. Pero no sé si todos nos hemos fijado en que tiene una rayita arriba y otra rayita abajo. Esas rayitas no están ahí por adorno. Esas rayitas representan al río Éufrates y al río Nilo. El objetivo de la entidad sionista es llegar desde Irak hasta el Nilo. Por lo tanto, este régimen criminal ni tiene constitución ni tiene fronteras, porque está en permanente expansión. Y este es un paso más. Esto es una tercera Nakba, o ellos han programado que esto sea una tercera Nakba. Después de la del 48 y después de la del 67, ellos pretenden expulsar a los 2.300.000 personas que sobreviven todavía en la Franja de Gaza. Y eso no es una cosa que es que somos unos conspiranoicos. No, eso es que el secretario de Estado Blinken le propuso a Egipto, a Jordania y a Qatar un reparto. Egipto se tenía que quedar con 1 millón no sé cuántos mil de estos 2.300.000
Jordania con una parte importante también y Qatar con algo menos. Los tres, por supuesto, rechazaron la propuesta, pero el objetivo real de esto es comerse otra piececita. Comerse otra piececita, como se están comiendo piececitas desde mucho antes de la constitución, de la autoproclamación del Estado de Israel. ¿Qué es lo que pasó el día 7? El día 7 lo que pasó es que la resistencia palestina, que tenemos que decir y recordar, porque la propaganda que tenemos es muy fuerte y termina calando, tenemos que decir, la resistencia palestina no son terroristas. Palestina tiene derecho, como cualquier pueblo ocupado, a resistir por todas las vías contra la potencia ocupante, incluida la vía armada. Y lo que hizo el día 7 de octubre fue un acto de resistencia. En vez de responder, lo que hizo fue tomar la iniciativa. Pero que nos quede claro eso. La resistencia palestina no son terroristas. Terroristas son los israelíes, el ejército, las fuerzas israelíes de ocupación que están bombardeando sistemáticamente sobre la población civil de la Franja de Gaza. El día 7 de octubre, después de que... Digo, vamos a ir... Disculpad, como no tengo ni guión ni nada, voy pegando saltos para atrás y para adelante. Si veis que me lío mucho, me avisáis. ¿Por qué el 7 de octubre? ¿Por qué se hace esto el 7 de octubre? Hay varios elementos. El principal que marca la fecha es que se estaba en vísperas de una firma de normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Y eso era, si no la sentencia de muerte, si la de meter en coma profundo a la causa palestina. Si Arabia Saudí, con lo que supone Arabia Saudí, normaliza las relaciones con Israel después de que promoviera junto a Trump o el yerno de Trump, Husle, no sé cómo se llama el yerno, en inglés pésimo, promovieran los acuerdos de Abraham, aquello que llamaban el acuerdo del milenio, que resulta que era un acuerdo que afectaba a los palestinos, pero que no le habían preguntado nada a los palestinos, ¿no? Que era como crear una nueva Palestina fuera de Palestina y entonces dejar ya toda la Palestina histórica para Israel. Eso lo inspira el yerno de Kushner con Netanyahu y el príncipe bin Salman, Mohammed bin Salman, y crean todo esto. Y el paso final, la puntilla de muerte, estaba a punto de firmarse cuando desde la resistencia palestina se ven obligados a hacer algo que desde luego no estaba improvisado. Desde luego no estaba improvisado. Esto estaba estudiado. Y fue exitoso. Fue exitoso porque inmediatamente consiguieron que Arabia Saudí dijera que quedaban rotos cualquier tipo de proceso de normalización de relaciones con Israel. También fue exitoso en la captura de 200 y pico israelíes por parte de la resistencia palestina. También tenemos que decir, eso no es terrorismo. Eso no es terrorismo. Eso es que habían en aquel momento 5.200 palestinos y palestinas en las cárceles israelíes, secuestrados algunos de ellos por muchas décadas. Algunos de ellos, como el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, condenados a 125 años de cárcel. Algunos dirigentes, como Marwan Barghouti, condenados a 9 cadenas perpetuas. Infinidad de mujeres y de niños. Ahora estáis viendo, todo el mundo no está echando la foto cada vez que liberan a un rehén israelí, ¿no? Estamos viendo, ya sabemos hasta cómo se llama el hámster del niño israelí o la niña israelí que han liberado. Bueno, pues estamos viendo cómo salen niños que todavía no les ha crecido la barba y lo liberan después de estar 3, 4, 5 años en la cárcel. ¿Con qué edad metieron a esos niños en la cárcel? Esos niños parece que no duelen porque son palestinos. Aquí nada más que duelen cuando son israelíes. Pues si vemos además cómo se despiden los rehenes israelíes de los bárbaros de Hamás, no sé si habéis visto las imágenes. No sé si habéis visto las imágenes. Se despiden con mucho cariño, con mucho afecto, incluso a pesar de que Israel ha impedido que trascienda, que puedan hablar a la prensa,
las madres de algunos de ellos han publicado cartas dándole las gracias a la resistencia palestina por cómo han tratado a sus familiares durante el cautiverio. Eso contrasta con cómo Israel tortura, porque Israel es, creo que, el único régimen del mundo en el que está legalizada la tortura. No es el único que la practica, son muchísimos los que la practican, pero en Israel está legalizada la tortura contra los palestinos. No en la Constitución, porque os repito que no tienen Constitución, pero sí en base a jurisprudencia pueden practicar la tortura contra los palestinos. Y la practican. Algunos de los niños que han salido llevaban años en celdas de aislamiento, sin ver a nadie, nada más que al preso que le traía la comida, recibiendo todo tipo de tortura. Entonces era necesario tener israelíes cautivos para poder intercambiar en esto que estamos viendo ahora, el intercambio de rehenes. ¿Qué es lo que hace Israel cuando pasa esto? Digo, disculpad si me pongo pesado, pero para que entendamos algunas cosas es necesario explicar otras que a lo mejor no todos conocemos. En el año 2005, 2006 o así, la resistencia palestina capturó a un soldado israelí, Gilad Shalit. Lo tuvieron capturado desde ese año hasta el 2011 o 2012. Cuando lo soltaron yo ya estaba en la Franja de Gaza. Lo intercambiaron por 1.100 y pico presos palestinos. Un intercambio tremendo, ¿no? O sea, 1.100 y pico palestinos que fueron liberados a cambio del soldado Gilad Shalit. Entonces Israel creó la Directiva Aníbal. La Directiva Aníbal es un mandato a la fuerza de ocupación de que cuando capturen a un israelí tienen que bombardear de forma masiva para asesinar al raptor y al rehén, porque no quieren rehenes. No quieren rehenes. Y bombardean de forma masiva. En las dos masacres que yo viví allí, en la del 2012 y la del 2014, se capturaron a soldados israelíes. Israel bombardeó de forma masiva en Rafah, que es al sur, es por la parte que se llega de Gaza a Egipto, bombardearon de forma masiva hasta que mataron a los israelíes y a los resistentes que lo habían capturado. Esta vez tenía un problemita, que es que son 240 los rehenes. Es muy difícil matar a 240, porque no saben dónde están. Han matado. Jamás hace ya tiempo, yo ya no sé ahora cuánto irán. Jamás hace ya algunas semanas dijo que iban 60 de esos rehenes que habían muerto bajo la bomba. O sea, de los 240 iniciales, aunque restemos los que han entregado ahora, que creo que han sido como 30 y tantos, o sea, 60 y tantos, pero hay también 60 y tantos a los que ha matado Israel para intentar que no haya intercambio. En paralelo, lo que ha hecho Israel es, de los 5.200 que había en el 7 de octubre, empezar a secuestrar de forma masiva a palestinos de Cisjordania, entre otros a Ajes Tamimi, que me imagino que algunos ya la conocéis, la chica esta rubia que teníamos que haberla traído aquí, no pudo venir por un tema de salud, a Ajes Tamimi, a su padre. Han capturado a miles de palestinos para tener con qué intercambiar con los que tienen allí. El día 7 de octubre pasaron otras cosas. El día 7 de octubre Israel decidió cortar suministro de electricidad, de agua, de medicinas, de alimentos y de carburante a la Franja de Gaza. Una Franja de Gaza que ya llevaba sufriendo un bloqueo desde 2007. Pero todavía podían entrar algunas cosas por lo que permitía Israel que entrara. A partir de ese momento lo cortan todo. Eso es un crimen de guerra, tipificado como tal por el derecho internacional. Eso es someter a 2.300.000 personas que no tienen por dónde salir de lo que Amnistía Internacional definió como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, someterlos a un asedio similar al que los nazis sometieron a los judíos en el gueto de Varsovia. Eso ya en sí, aunque no hubieran tirado ni un petardo,
Eso ya es un crimen de guerra. Pero es que empezaron a bombardear. Empezaron a bombardear de forma masiva. Porque en contra de lo que plantean algunos que están en la teoría de la conspiración y tal, ¿no? Que esto lo organizó Israel para no sé qué. Israel no necesita organizar esto. Israel no sabía que le iba a hacer esto. Israel no necesita ninguna excusa para bombardear sobre la Franja de Gaza, porque lo hace de vez en cuando solo para probar un armamento nuevo. Utiliza la Franja de Gaza como un experimento, como un laboratorio de prueba armamentística. No, no necesita eso. Israel se llevó un golpe muy gordo. Israel, que se considera invulnerable, que yo me acuerdo cuando yo era chico, cuando alguien sabía mucho de algo, sabía todos los secretos, decían, este es del Mossad, ¿no? Era como una cosa de eso, lo saben todos, son la inteligencia militar. Bueno, pues resulta que le han comido la total. Y que han entrado allí y a unos soldados que van a hacerse selfies y colgar cosas en TikTok y ponerse guapos, pues resulta que no se sabían defender. Y llegaron allí la resistencia y se llevó a 200 y pico. Luego empezó la campaña de mentira, que 40 bebés decapitados, que no sé cuánto. Todo eso es el relato. Lo cierto es que se llevaron a 200 y pico rehenes. ¿Que se mató a algunos civiles? Seguro que sí. Seguro que sí. Nunca, ni de lejos, un número similar a la milésima parte de lo que está matando Israel. Empezaron a bombardear sobre civiles, sobre familias enteras. Empezaron a bombardear en hospitales. Empezaron a bombardear en colegios de la ONU. Porque cuando empiezan a decirle a la gente, iros del norte para el sur, cuando la gente empieza a irse del norte para el sur, cuando van en caravana por la carretera, bombardean también a la gente que está desplazándose por mandato de ellos. Que ese desplazamiento forzoso es también un crimen de guerra. La gente que pierde su casa, que se tienen que ir, se refugiaban en los colegios de la ONU, pensando que estar bajo bandera de la ONU lo iba a proteger. Y bombardeaban los colegios de la ONU. Se refugiaban en hospitales y bombardeaban los hospitales. El bombardeo más sangriento del hospital Batista de Gaza. Entre 600 y 800 muertos en un solo bombardeo. Pero ese fue el más escandaloso. Pero es que han bombardeado todos los hospitales de la Franja de Gaza. El hecho de que no entre carburante no es para que no anden los coches. En la Franja de Gaza hay solo, después de la operación plomo fundido de 2008, dejaron solo una central eléctrica funcionando. Esa central eléctrica funciona con carburante. Funcionando al máximo de su capacidad, solo puede dar electricidad 6 horas al día. O sea, tiene para dar 24 horas al día a una zona nada más, pero para que toda la Franja de Gaza pueda recibir electricidad por tramo, en cada zona pues tiene 6 horas al día. Luego te la cortan, pasa a otro tramo. Eso funciona con carburante. Si no entra carburante, no funciona esa central eléctrica. Pero es que los hospitales funcionan con generadores, porque claro, un hospital no puede estar funcionando con electricidad 6 horas al día. Necesita, para los niños que están en la incubadora, para los enfermos de diálisis, para los quirófanos, para todos, necesita electricidad 24 horas al día. Eso se lo abastecen con generadores, que los generadores esos funcionan con carburante. Si no hay carburante, no funciona. Con lo cual ya en los primeros días, creo que el día 8 o 9 de octubre, la ONU, no estoy hablando del Soviet de Petrogrado ni el cuartel general de la OLP, la ONU avisó de que habían 130 niños prematuros condenados a la muerte segura si no entraba carburante. Eso es el día 8. El día 8 o 9. Si tenemos en cuenta que en la Franja de Gaza nacen muchísimos niños cada día, en circunstancias normales, la mayoría de ellos bien, pero en una circunstancia como esta son muchísimos más los prematuros, no sabemos el número final de niños prematuros a cuánto ascendería. Lo que sí sabemos es que han muerto todos. Han muerto todos y lo hemos estado viendo morir día a día porque los médicos y los periodistas, que son verdaderos héroes, han estado informándonos cada día, mandándonos las fotos
mira, esta es la cuna esta, este ya es baja, este ya es baja. Han estado muriéndose ante nuestros ojos esos niños, que ya no avisó la ONU que iba a pasar eso. Han bombardeado un convoy de niños heridos que se iban a llevar a Egipto, un convoy de la Media Luna Roja, identificado como tal, que se iban a llevar los niños a Egipto a ser tratados allí porque los hospitales de la Franja de Gaza no funcionaban. Y al salir del hospital de Sifa, en la misma puerta del hospital de Sifa, han bombardeado el convoy, matando a todos esos niños heridos, al personal sanitario que lo acompañaba y a los conductores. Otro convoy que entraba de Rafah, de Egipto, que entraba de Rafah para el hospital de Sifa, este no era de la Media Luna Roja, era de la Cruz Roja, identificado como tal, para traer medicamentos al hospital de Sifa. Lo bombardearon también, destrozando todo el material sanitario y matando al personal sanitario y los conductores que iban allí. Han tomado el hospital de Sifa, han secuestrado al director, han asesinado a médicos, han asesinado a enfermos, a niños, a madres, a padres que estaban allí agonizando en unas condiciones penosas y lo han asesinado sin esconderse, porque Israel no se esconde. Los que vienen a explicar que Israel se está defendiendo, que Israel no sé cuántos son los apologetas de Israel, Israel no se esconde. El ministro de Defensa, el ministro de Guerra, por supuesto, israelí, dijo en un acto público a sus tropas: entrad ahí y haced todo lo que tengáis que hacer. Han quedado abolidas las leyes de guerra. Nadie os va a juzgar, ni por lo civil ni por lo militar. Haced todo lo que tengáis que hacer. Ni los nazis llegaron a decir eso. Lo hicieron, pero no lo dijeron. El presidente Herzog, no el primer ministro Netanyahu, el presidente Herzog dijo: en la Franja de Gaza no hay ni un civil. Los 2.300.000 personas que están allí son objetivo militar. Hay que decir que esos 2.300.000 personas, más de la mitad son niños y niñas. Y muchos de esos objetivos militares eran bebés que habían nacido después del 7 de octubre. Ellos dicen abiertamente: todos son objetivos militares. Ellos no se esconden. Se esconden gente como no quiero decir el mote, ¿cómo se llama el alcalde de Madrid? Almeida. El carapolla. Ese que en medio de este genocidio va y le da la medalla de oro, de honor y de no sé qué cosa de Madrid a Israel. Ese sí necesita buscar justificaciones. No es que se están defendiendo. No, es que son la civilización frente a la barbarie. Eso lo dicen los mayordomos. Israel no. Israel ya ha dicho, hoy no sé ni quién ha sido, me parece que el ministro de Guerra también, ha dicho que en cuanto termine la tregua van a entrar con más fuerza y van a arrasar toda la Franja de Gaza. Eso lo ha dicho abiertamente. Europa hace 80 años llevó a cabo un holocausto contra los judíos, no solo contra los judíos, contra comunistas, socialistas, anarquistas, árabes, gitanos, homosexuales, gente que tenía, o sea, contra mucha gente, pero entre ellos contra los judíos. Asesinaron en las cámaras de gas de la Alemania nazi y sus aliados a más de 6 millones de judíos. Y claro, tienen un problema, tienen mala conciencia, les costará dormir, pero para eso hay pastillitas, hay terapia, hay psicoterapia, hay psicólogos, hay otras cosas. Lo que no puede Europa es, por lavar su conciencia, por haber matado a 6 millones de judíos, querer ahora que lo paguen eso los palestinos. Los palestinos no mataron a ni uno de los judíos. No son responsables de esos crímenes. El que sea responsable de esos crímenes, que se confiese a su Dios o que haga lo que sea. Pero desde luego que no le haga a los palestinos pagar por eso. Y por supuesto, aquí se mataron a 6 millones de judíos, pero no se mató ni a un solo israelí, porque Israel no existía entonces. Israel es un invento posterior. ¿Quién ha elegido a Israel? ¿A Netanyahu o a los que hayan habido antes? ¿Quién lo ha elegido como representante
heredero, portavoz de todos los judíos del mundo? ¿Quién es ese para decir que esa es la tierra de todos los judíos del mundo? Cuando los judíos están en la calle manifestándose, diciendo que no los representa, que no hagan eso en su nombre, que su padre y su abuelo no murieron en Auschwitz para que ahora Israel haga contra los palestinos lo mismo que hicieron los nazis contra los judíos. Decir que Israel representa a todos los judíos del mundo es como decir que el Daesh representa a todos los musulmanes del mundo. No podemos aceptar eso. No podemos aceptar que criticar a Israel o condenar a Israel por sus crímenes sea antisemita. Están saliendo, como yo nunca lo había visto, yo no sé si vosotros lo habéis visto o no, yo no había visto nunca las movilizaciones de judíos que están habiendo en esta ocasión. Tomaron el Capitolio, detuvieron a más de 500 judíos cuando tomaron el Capitolio, pero eso no era antisemita, porque como eran judíos que estaban en contra de Israel, eso no era antisemita. Luego tomaron, disculpa mi inglés, la Central Station en New York. Tomaron la estación central de ferrocarril de Nueva York. También detuvieron a más de 300 judíos antisionistas. Pero eso tampoco era antisemita, porque eran judíos que no apoyaban a Israel. Luego en Oakland tomaron otros sitios. Ayer, antes de ayer, cada día se están manifestando. Se están manifestando con varios mensajes claros. En primer lugar, decir que Israel no los representa, que ellos no apoyan a Israel ni quieren saber nada de Israel, ni que Israel puede llevar a cabo esos crímenes en nombre de ellos, y diciéndole a Biden que si está apoyando a Israel no se crea que está apoyando a los judíos, está apoyando a una ideología supremacista, que es como si estuviera apoyando hoy a los nazis. Tú podrías criticar a los nazis sin odiar a los alemanes, ¿verdad? No era necesario, ¿no? Bueno. También están diciendo una cosa. Hay uno que se llama Gilad Atmod, un saxofonista que es catedrático de no sé qué universidad, que ha dicho: los nazis me hicieron tener miedo de ser judío. Israel me está haciendo que me dé vergüenza ser judío. Nosotros no podemos, y ahí es otro de los puntos que en mi opinión tenemos que tener bien claro, no podemos confundir judíos con semitas. Porque eso puede llevar, y lo digo yo, en mis redes leo muchas cosas. Tú que eres influencer estarás más acostumbrado a las cosas. Pero en mis redes escucho y leo muchas cosas. Algunas muy cariñosas, otras no tanto, ¿no? Pero veo como hay algunos que me ponen discursos como Hitler se quedó corto, o hay que acabar con todos los judíos. Tenemos que decirles claramente que esos no están apoyando a Palestina, esos son nazis. Quien diga eso es un nazi, porque ir a por los judíos es como ir a por los cristianos, ir a por los musulmanes o ir a por los ateos. Esto no es una cuestión de religión. Esto no es una guerra entre los musulmanes y los judíos. Nos tenemos que posicionar como si fuera un partido entre Madrid y Barcelona. Esto es una batalla entre la humanidad y la muerte. Entre la vida y la muerte. No hay que ser musulmán ni hay que ser árabe para apoyar a la causa palestina. Hay simplemente que defender la humanidad. ¿Qué hacer? Nosotros que somos leninistas, vamos al clásico, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que hacer lo que estamos haciendo para hacer posible mejor. Está habiendo una campaña de persecución, de criminalización de la causa palestina que yo no conocía. Estamos viendo cómo en Inglaterra se han prohibido las movilizaciones de apoyo a la causa palestina y de denuncia del genocidio. En Alemania se están disolviendo y prohibiendo las organizaciones de apoyo a Palestina y deteniendo a los activistas. En Francia no solo han prohibido las manifestaciones, sino han llegado a prohibir salir con una bandera palestina a la calle. Consideran que salir con una bandera palestina a la calle es apología del terrorismo.
Y no es que lo consideren de forma seria, es que están deteniendo a la gente. Al secretario general de la CGT es el mayor sindicato de Francia, el equivalente a la Comisión Obrera. Al secretario general de la CGT para el norte de Francia lo han llegado a detener por apología del terrorismo, por criticar a Israel. Y ahora han presentado una iniciativa en el Senado francés para que se castigue con hasta 2 años de cárcel cualquier crítica a Israel. Esa es la Europa de las libertades, la Francia de la liberté, fraternité y no sé, y legalité, ¿no? Bueno, eso está pasando en Europa. Se está criminalizando. Se nos está quedando una Europa un poquito fascistilla. O sea, yo no conozco, no tengo constancia de que haya pasado algo así desde los años 30 o 40 del siglo pasado, cuando lo hacían los nazis. Entonces, a pesar de esa criminalización, la gente está saliendo a la calle. En el Londres, o sea, en el Reino Unido, donde están prohibidas las manifestaciones, hemos visto como en Londres manifestaciones de más de 500.000 de personas. Más de 500.000 de personas en Londres. En Francia lo estáis viendo, ¿eh? En Francia, yo vi hace poco una en que estaban todos los campos elíseos hasta llegar al Arco del Triunfo, todo lleno de gente con esas banderas palestinas que están prohibidas porque son apologías del terrorismo. En Alemania le está costando un poquito más, porque allí, por el complejo que tienen, por haber matado a millones de judíos, ahí sí está calando ese discurso. Está costando algo más, pero están habiendo movilizaciones también. Bueno, a pesar de la criminalización, a pesar de la censura en los medios de comunicación, a pesar de la intoxicación, no solo censura, nosotros estamos viendo cómo en la televisión pública, no digo ya en el panfleto de Inda o de Maruenda, no, en la televisión pública, en Radio Televisión Española, siguen hablando de una guerra entre Israel y Hamás. Y ayer mismo llevaban para comentar la tregua a un tal Kaplan, que creo que es uruguayo, que es el portavoz de la fuerza de ocupación israelí. Ese es el comentarista que llevan para comentar la tregua. En la televisión pública española. Se los tenía que caer la cara de vergüenza. En canales progresistas como La Sexta. Hombre, es que es heavy lo de La Sexta, ¿no? Ese icono de la progresía que es Ferrera. Voy a contar algo que me imagino que muchos sabéis, pero por si alguno lo sabéis. Han matado a 65 periodistas ya en la Franja de Gaza. Porque no es... O sea, los periodistas están especialmente protegidos por el derecho internacional para poder hacer su función. Bueno, pues en la Franja de Gaza son objetivos. Entonces, a un periodista con bastante prestigio en la Franja de Gaza, de Al Jazeera, él no estaba en la Franja de Gaza, estaba en Ramallah. Entonces, como no lo podían matar a él, bombardearon su casa y mataron a su mujer, a su niño pequeñito, a su niña pequeñita y a su madre. Y Ferrera, el icono de la progresía, llegó a decir, bueno, esto también es culpa de Hamás. No es culpa de Israel que bombardeó, es culpa de Hamás por haber llevado a cabo el 7 de octubre. O sea, todo lo que hagan los israelíes es culpa de Hamás por el 7 de octubre. O sea, bueno, pues a pesar de toda esta intoxicación, esta censura, esta dificultad para poder meter los grandes medios, poder explicar la realidad simplemente, la gente se ha tirado a la calle porque no se le puede... Si tú coges el agua aquí, al final el agua se te cae por el medio de los dedos. Es imposible que no nos lleguen las imágenes que nos están llegando de la Franja de Gaza, a pesar de que lo están intentando y cortan el internet y entran por satélite y cortan el satélite. Bueno, pues siguen llegando las imágenes. Y la gente, ya no digo gente pro-palestina, no digo ni siquiera gente de izquierda, gente que tiene un mínimo de humanidad, gente que tiene un niño o un hermano o un sobrino y ven como a niños como el suyo lo están recogiendo esos pedazos bajo la bomba de Israel. Y cómo ven los medios estos que dicen que eso es el derecho de Israel a defenderse.
Y la gente se está tirando a la calle. Se está tirando a la calle como no habíamos visto nunca. Pero no podemos dormirnos. No podemos dormirnos porque es una sensación muy personal, ¿no? Eso cada uno tendrá la suya. Pero yo creo que corremos el riesgo. Yo ahí os sugeriría que dosifiquemos el recrearnos con esas imágenes tan dolorosas, porque ver tantas imágenes dolorosas nos puede llevar, por una nos puede llevar a la depresión, ¿no? Nos puede llevar, o sea, yo que tengo hijos de casi todas las edades, yo ya he decidido intentar no ver imágenes de esas. No puedo ya con tantas imágenes dolorosas. No nos podemos permitir caer en la depresión, porque cuando uno se deprime, lo que hace es sentarse en su casa a llorar, no se moviliza. Y nosotros tenemos que movilizarnos. Y para movilizarnos tenemos que estar fuertes. Otro de los efectos que puede tener ese caudal inagotable de imágenes durísimas es que terminemos normalizando, que terminemos embruteciéndonos, que terminemos viendo como algo normal, algo inevitable, el que estén masacrándonos. En ninguno de los dos casos ayuda la movilización. Nosotros tenemos que tener firmeza, fuerza y la mente fría y saber qué es lo que queremos. Y tenemos que hacer que las movilizaciones vayan a más. Aunque parezca que ahora mismo han llegado a un nivel tremendo, no podemos conformarnos. Tenemos que hacer que vayan a más. Pero además tenemos que hacer que vayan a más sabiendo qué es lo que pedimos, sabiendo qué es lo que queremos. O sea, no es movilizarnos porque hay que ver pobrecitos los niños palestinos y manifestar nuestra lástima. Tenemos que, a lo mejor ahí pesa más mi faceta sindicalista que otra cosa, pero tenemos que llevar como nuestra tabla de reivindicaciones. ¿Qué es lo que queremos con la movilización? Lo primero que tenemos que pedir, sin matices, sin condicionantes, sin excusas, un alto el fuego inmediato. No una pausa humanitaria para tratar de buscar en los escombros a alguien que todavía no se haya muerto. No. Un alto el fuego humanitario, un alto el fuego incondicional y definitivo. Ya basta. Ya basta. ¿Cuántos muertos hacen falta para que la Unión Europea o Estados Unidos pidan un alto el fuego humanitario? Que, por cierto, desde mi punto de vista, os corregiría una cosa. Yo no creo que el orden sea que Israel, como decíais, Israel asesina, Europa patrocina y Estados Unidos financia. No. Yo creo que Estados Unidos patrocina y que Israel no haría el tema no es de finanzas. El tema es que Israel no haría lo que hace si no tuviera el paraguas de Estados Unidos. En todo caso, que juega ahí un papel de marioneta de Estados Unidos en la Unión Europea. Pero el responsable real, y eso lo tienen clarísimo en el mundo árabe, es Estados Unidos. Israel es un perro rabioso al que Estados Unidos le pone y le quita el bozal cuando quiere. Y ahora se lo ha quitado. Y mientras que lo deje con el bozal quitado, va a estar pegando bocados, porque es un perro rabioso, insaciable. Quien tiene la capacidad para acabar con esto es Estados Unidos, en mi opinión. ¿Qué os estaba contando todo esto? Sí, que ni Estados Unidos ha vetado ya varios intentos en la ONU de pedir un alto el fuego. No explica por qué. Bueno, sí, explica, ¿no? Porque eso serviría para la resistencia, para armarse. Pero os tengo que decir también una cosa, disculpad el vaivén. Sería absurdo, viendo las escenas que estamos viendo, pensar que esta guerra la va a ganar Palestina, ¿verdad? Pues yo estoy convencido de que esto, no podemos decir que va a ganar Palestina esto cuando tiene a miles de muertos. Pero la resistencia sigue teniendo capacidad de resistir, está desnazificando a miembros de las fuerzas de ocupación cada día, a muchos, no solo soldaditos, tenientes y cosas. Yo, como no hice la mili, no sé el rango, pero digo a jefes militares van matando todos los días. Ellos están matando a inocentes, ellos están matando a gente que no tiene capacidad para defenderse, pero la resistencia sigue resistiendo de un modo heroico. Entonces, ¿cuál es la excusa para que a esta altura, después de casi 2 meses de genocidio,
todavía no hayamos pedido ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni el gobierno español un alto el fuego. Esa tiene que ser la primera de las reivindicaciones de nuestras movilizaciones. Tenemos que pedir también que se corten todo tipo de relaciones con este régimen genocida. No es admisible que gobiernos que se dicen democráticos y respetuosos con los derechos humanos mantengan ningún tipo de relación con este régimen terrorista. Hay que cortar relaciones diplomáticas, comerciales, financieras, militares, de forma inmediata. No podemos esperar ni un día más. Es una vergüenza cada día que pase tengamos relaciones con esta gente. Tenemos que pedir un embargo inmediato de armas, en la compra y venta de armas, no solo en la venta. Hombre, es sangrante que estemos vendiéndole armas a aquellos que están asesinando con esas armas a los niños palestinos. Pero sobre todo, con Israel, a Israel no le vendemos nosotros muchas armas, sobre todo le compramos armas. Le compramos armas con un sellito que pone Tested in Combat, que significa comprobado en combate. Es decir, he tirado esta bomba sobre las cabezas de los niños de Gaza y los mata muy bien. Y ahora vamos nosotros y se los compramos. Ayer mismo se publicaba en el periódico El Salto una noticia de que la ministra Robles está ultimando un acuerdo para la compra de armas de ese tipo por 290 millones de euros. No vale que el presidente Pedro Sánchez vaya ahora a decir cumplir. Bueno, de entrada le dice que tienen derecho a defenderse. Y después, pero cumplir el derecho internacional. Y tú le estás comprando una arma que la eficacia de ella la han probado sobre los civiles palestinos. Eso es inadmisible. Tenemos que exigir también que se acabe el acuerdo de asociación preferente entre la Unión Europea e Israel. Ahí simplemente aplicar el título segundo de ese acuerdo. El título segundo dice que ese acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por las partes firmantes. Y parece poco cuestionable que Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino. Con lo cual, que se aplique esa cláusula segunda y se cancele inmediatamente, hoy mejor que mañana, ese acuerdo de asociación. Tenemos que excluir a Israel de todos los programas financiados por la Unión Europea. Todos conocemos cuál es el programa Erasmus, ¿no? Casi todos, me imagino que sabemos, un intercambio, vale. Pero hay otro programa menos conocido que se llama Horizon Plus, que sirve, entre otras cosas, para con nuestro dinero, con nuestras aportaciones, con nuestros impuestos, financiar a 2 empresas que fabrican los drones con los que se asesinan a los niños en la franja de Gaza. Eso lo estamos financiando nosotros. Tenemos que pedirle a la Unión Europea que acabe ya inmediatamente, que excluya a Israel de todos los programas financiados por la Unión Europea. Y tenemos que pedir a nuestros estados que impulsen o que se sumen a lo que han hecho ya otros estados, que han actuado con bastante más dignidad que los nuestros. A la iniciativa de llevar a Netanyahu y a todos sus cómplices ante la Corte Penal Internacional. Y entre sus cómplices yo metería no solo a los que van vestidos con el traje de los terroristas israelíes, yo metería a gente como la señora von der Leyen, que estaba allí apoyando políticamente a esos criminales. Compañera, compañeros, me imagino que como siempre no he sido breve, pero para terminar, en Alemania todavía hoy, después de 80 años del Holocausto, se están preguntando cómo fue posible. Se están preguntando qué hiciste tú. ¿Qué hiciste tú mientras que estaban asesinando a los judíos en las cámaras de gas? Nosotros tenemos que pelear, porque estoy convencido de que vamos a ganar, porque la razón es nuestra y la victoria tiene que serlo también. Pero también tenemos que pelear
para que si a nosotros nos preguntan dentro de 20, 30, 40, 50 años, ¿qué hiciste tú? Nosotros, en el peor de los casos, podremos decir, peleé y perdí. Pero peleé. No miré para otro lado. No me hice el loco. Se me puede acusar de haber perdido, pero no de no haber luchado. Nosotros tenemos que luchar para acabar ya con este genocidio y para llevar a los responsables al rincón de la historia que les corresponde. Muchas gracias.